Vamos a abrir 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Estamos estudiando este trozo que hemos llamado valiente de corazón, que es 1 Samuel capítulo 16 al 22. Y no es más que un vistazo, echar un análisis a la realidad del rey David. Bueno, o David antes de ser rey, quizás es otra forma de decirlo, porque como lo estamos estudiando, es el periodo en el cual David todavía no ha sido instaurado como rey, aunque el día de hoy vamos a ver que él es ungido desde ya como rey. ¿Cuál es la diferencia? Ya la vamos a entender. Es un trozo que es la continuación de la historia de Saúl. En el caso de Saúl, Saúl ha sido el rey el rey que el pueblo escogió, un rey muy complejo, una personalidad muy compleja, muy difícil, una persona egoísta, arrogante, soberbio, muy obstinado, extremadamente desobediente. Y entonces como tal representa un cuadro de lo que es nuestra antigua manera de vivir. Lo que vamos a ver es que Dios quiere sustituir esa antigua manera de vivir por una nueva forma de vivir que viene con el rey David. Y David entonces se vuelve el rey que Dios escoge, el rey que Dios escoge. Y esta mañana yo quisiera retomar donde nos quedamos la semana pasada, porque hubo algunos conceptos que yo pienso que debemos asimilar para poder entender lo que viene más adelante en la historia. Ahora, una pregunta que creo que es muy válida es ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? ¿Por qué es importante? Porque si te pones a pensar, esta es una historia que sucedió hace 3000 años. 3000 años. Si quieres entender cómo funciona la cronología bíblica, el rey David fue rey de Israel 1000 años antes de Cristo, exactamente. Entonces tú tienes los mil años entre David y Cristo y los 2000 años de Cristo para acá. 3000 años han pasado. Y entonces uno pregunta, ¿por qué necesitamos entender toda esta dinámica de unos reyes, de un sistema de gobierno que no es el nuestro, la monarquía, de un país que no es el nuestro, ¿verdad? Israel, de una cultura que no es la nuestra, nosotros somos occidentales y el pensamiento de ellos es muy oriental, con hábitos, con costumbres, con relaciones que no son de nosotros? Entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Y yo creo que es importante entender por algo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está contenido en el Nuevo Testamento, fíjate. Todo lo que en el Nuevo Testamento fue dejado para nosotros en forma de enunciados, de órdenes, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento en la forma en la cual son historias vividas por personas de carne y hueso como tú y yo lo somos. Entonces hay mucho de ejemplo de la vida del Antiguo Testamento. Pero además hay algo que se llama tipología. En la tipología, déjame darte una lección rapidísima de tipología. El Antiguo Testamento pinta algunos cuadros espirituales que representan nuestra vida cristiana del día de hoy. Yo, por ejemplo, te he dicho que el viejo hombre es un mal gobernante. Lo aprendimos de ver cómo Saúl era un mal gobernante. Pero Saúl representa nuestra antigua manera de vivir. Vimos la semana pasada que si Dios nos hace cambiar nuestro sistema de valores, nos hace entender que las cosas no operan por la parte de afuera, que a Él no le importa lo exterior, lo que le importa es lo interior. Cuando entendemos esto, entonces uno puede sustituir ese viejo hombre por Jesucristo. Y Jesucristo puede gobernar sobre la vida de cada uno de nosotros. El Nuevo Testamento, en otras palabras, y antes de entrar aquí al pasaje, el Nuevo Testamento presenta un conflicto entre dos maneras de vivir y lo presenta desde diferentes áreas. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, habla de un conflicto constante entre carne y espíritu. Todos aquí lo tenemos, ¿o no es así? ¿Verdad? Todos aquí somos espirituales. Mira a la persona que tienes a la par y dime si tiene cara de espiritual, ¿verdad? Cara espiritual. O tiene cara de que lucha con la espiritualidad, ¿verdad? O sea, uno dice, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Carne y espíritu luchan en todos los que son creyentes. Toda esta semana tú has tenido que tomar decisiones donde dejaste que tu carne gobernara o que tu espíritu gobernara. Esto no es teoría, esto es muy práctico. O sea, ¿cómo reaccionaste a la ofensa que te hizo tu pareja el día miércoles? Bueno, depende de tu carne o de tu espíritu.
¿verdad? Algunos aquí pelean, gritan, patalean, escupen, yo no sé qué más, ¿verdad? Y uno dice, qué terrible, es la carne. Pero otros tienen la capacidad de reaccionar de la forma correcta. Alguien dice, wow, qué tremendo. Es quien hemos decidido que gobierne. Pero el conflicto está. El libro de Gálatas dice en Gálatas capítulo 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Todos aquí tenemos ese conflicto. Todos aquí. A no ser que no seas creyente. Si no eres creyente no tienes el conflicto. Si no eres creyente, entonces haces algo malo y vive feliz. Pero una vez que uno llega al Señor, comienza una lucha. El Nuevo Testamento plantea esa lucha desde diferentes ángulos y yo no quiero ponerme técnico esta mañana para entrar en las diferencias de cada ángulo, pero te los menciono. Habla de estar en Adán o de estar en Cristo, el libro de Romanos. Habla en 2 Corintios de cultivar el hombre exterior o de cultivar el hombre interior. En 1 Corintios habla del hombre natural y del hombre espiritual. En el libro de Romanos también habla de las obras de la carne o las armas de la luz. En primera de Juan habla de la simiente del diablo o de la simiente de Dios. Y uno dice, la simiente del diablo y dentro de uno está la simiente del diablo. Suena como el exorcista de los 70s, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, pero hay una lucha grande dentro de nosotros. Quizás la forma más fácil de entenderlo, la más común es el viejo hombre o el nuevo hombre, que es algo que nosotros, casi todos nosotros, conocemos de una forma más natural, ¿verdad? Mi vieja manera de vivir, mi nueva manera de vivir. El libro de Colosenses dice que ese nuevo hombre es Cristo. O sea, el día que tú recibiste a Jesús, fíjate, no sé si alguna vez lo has pensado, recibiste a Jesús. O sea, adentro de ti empezó a formarse una nueva manera de vivir gobernada por Jesús. Él ya te dio los recursos. Colosenses 3 dice en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con su hecho, despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí dentro de nosotros, Cristo quiere ir tomando el control y quiere ir poco a poco sustituyendo a tu antigua manera de vivir. Pero es una batalla, una batalla. ¿Te puedes imaginar? Ayúdame con tu imaginación. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo cambiaría tu vida si todas tus decisiones fueran tomadas por Jesucristo? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería el ambiente en tu hogar? ¿Cómo sería el ambiente en tu hogar? ¿Cómo serían tus negocios? ¿Cómo serían tus relaciones interpersonales? ¿Cómo manejarías? Porque algunos aquí manejan con el viejo hombre, ¿verdad? Se les rebalsa el viejo hombre por todos lados. ¿Cómo hablarías? ¿Qué películas verías? ¿Cuál sería el contenido de tus conversaciones? O sea, la vida, a veces hasta hemos perdido la capacidad de imaginarnos cómo sería. Pero es lo que Dios quiere. Dios quiere una renovación completa de lo que somos. Quiere que abandonemos a Saúl, el viejo hombre, y pongamos en el trono a David, el nuevo hombre. Por eso lo que vamos a aprender estos días es que David es uno de los mejores tipos de Cristo en toda la Biblia. Llega el momento en que cada creyente debe reconocer el derecho, la dignidad que Jesús, ¿verdad? El antitipo de David, tiene para reinar en la vida. Es lo que vamos a hacer estos próximos meses, creo yo, al estudiar 1 Samuel capítulos 16 al 22. Y lo que hemos visto hasta este momento es que para que esto se dé, para poner al rey que Dios escoge, hay que renunciar al viejo hombre. ¿Te acuerdas? Samuel y Saúl se despiden, ya nomás se ven, y hay que renovar la visión de la vida. Ya no pensamos que lo de afuera es lo importante, ahora entendemos que la clave está en la parte interior. Por cierto, antes de entrar al texto propiamente, todo esto que estamos estudiando está en un versículo o un texto en el Nuevo Testamento completo. Es aquel que tú conoces, Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea, quiten a Saúl, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente. O sea, ya no piensen como han pensado hasta ese momento. Ahora tienen que entender que el sistema de valores es completamente diferente. Y entonces, dice, vestidos del nuevo hombre. O sea, pongan a David a reinar. Unjan a David y tómenlo a él, escójanlo a él. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para esto debemos reconocer
quién es este David. Venga, primero Samuel capítulo 16 y te llevo allí a donde nos quedamos la semana pasada. Versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, ellos llegan y déjame decirte lo que vamos a hacer esta mañana porque es diferente. Voy a retomar algunos de los pasajes que estudiamos la semana pasada y te lo quiero explicar. Quiero explicar una parte que no tuvimos el chance de ver la semana pasada, que creo que es importante. Si no lo entendemos, puede ser que no comprendamos lo que vienen los capítulos después. Por eso es importante y por eso estamos tomando esta mañana de esta forma. Dice, y aconteció, dice, que cuando ellos vinieron, ¿quiénes son ellos? Es Samuel, que ha mandado llamar a Isaí y a sus hijos. Dice, cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Si no estuviste la semana pasada, te cuento que lo que está pasando es que Dios ha mandado a Samuel a Belén y allí ha llamado a Isaí, e Isaí va a traer a sus hijos. El primero de ellos que trae se llama Eliab y aprendimos que es un hombre alto, robusto, fuerte, grande, imponente, soltero, ¿verdad? Y algunas chicas no han dejado de soñar toda la semana con Eliab, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, no es ese, no es eso. ¿Por qué? Porque Samuel, pensando como piensa la mayor parte de gente, lo que le impacta es la parte exterior. Y entonces dice en el versículo 6, en la parte final dice que Samuel dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, o sea, no mires la parte externa, física, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Al igual que deseché a Saúl, el viejo hombre, a mí no me interesa la parte de afuera, dice. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué mira Jehová? Ahora, esta mañana yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios mira el corazón? ¿Qué quiere decir que David tuviera el corazón conforme al corazón de Dios? Porque me temo yo que hemos sacado algunas conclusiones precipitadas sobre qué es tener el corazón conforme al corazón de Dios. Y pensamos que David era una especie rara, alguien que desde que nació tenía como ahora los cristianos evangélicos de hoy diríamos tenía una unción diferente, ¿verdad? Y entonces él era como especial. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque si entendemos al David histórico, vamos a poder entender al Jesucristo histórico, que creo que es también un temor mío, que algunos de nosotros, al igual que nos hemos imaginado algunas cosas de David, hemos elaborado en nuestra mente una imagen de quien Jesús es, que no es la imagen bíblica. Algunos cristianos, algunos aquí crecieron en la iglesia. ¿Cuántos crecieron en una iglesia evangélica? Tú fuiste a una iglesia evangélica, que solo quiero hacer. Ok, bastantes. Entonces probablemente el primer Jesús que viene a tu mente es el Jesús del franelógrafo, fíjate. Que tu maestra de escuela dominical con un franelógrafo te enseñaba a Jesús, ¿verdad? Con una túnica blanca y unos niños alrededor, ¿verdad? Y entonces es esa imagen. A otros, quizás la imagen que tienen de Jesús es una imagen sacada de películas o de algunos estudios, pero ¿qué dice la Biblia que era Jesús? ¿Quién era Jesús? Yo te propongo que los creyentes de hoy conocemos muy poco a Jesús. Muy poco a Jesús. Si supiéramos cómo es, nos costaría mucho menos tomar la decisión de permitirle reinar en nuestras vidas. Si de verdad entendiéramos quién es Jesucristo, si de verdad entendiéramos su corazón, como vamos a tratar de entender el corazón de David en unos momentos, creo que la historia sobre decidir ponerlo a él a reinar o no ponerlo a él a reinar sería diferente. La batalla sería un poco diferente. El corazón de David era un corazón conforme al de Dios. Entonces yo quiero proponerte que quien Dios escoge, según el texto que vamos a estudiar, lo escoge en primer lugar por su obediencia. Y tú me dices, no, Julio, lo escoge por su corazón. No, lo escoge por su obediencia. Porque ¿qué quiere decir que tenga el corazón conforme al corazón de Dios? Y yo te planteo esta mañana que la cosa principal es que tiene un corazón obediente. Y eso es lo que Dios busca en ti. Dios mira tu corazón.
Dios mira tu corazón. A Él no le impactan tus títulos o tus capacidades o tus habilidades, si eres guapo o eres feo. No, no, eso no le impacta. Él sabe que en tu corazón va a hallar algunas cosas que no están bien, de plano. La Biblia enseña que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, dice. Y Él sabe eso. Sin embargo, fíjate, Dios se deleita en el corazón de aquellos que han decidido obedecerle. En el caso específico de David, Dios tomó la decisión de tomó la decisión de quitar a Saúl porque Saúl era desobediente. En el contexto en el cual aparece el corazón de David la primera vez es precisamente en el contexto de la desobediencia de Saúl. En 1 Samuel capítulo 13, y tú probablemente es el trozo que viene a tu mente, dice que Samuel está diciendo al rey Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú, ¿qué era el problema de Saúl? Tenía un montón de problemas, ya vimos. Arrogante, soberbio. Pero el problema más grande es que cuando Dios le decía algo, Saúl no obedecía. Tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo vimos vasto nosotros aquí, ¿verdad? La última prueba es: ve a Amalek, mata a Amalek, mata a Agag, no conserve ningún animal. Y él tomó la decisión de decir: no, yo creo que las cosas son de otra forma. Y le desobedeció. Entonces el problema del corazón de Saúl era la desobediencia. Por eso Dios le dice a Saúl: voy a encontrar a otro hombre que tiene un corazón conforme al mío. Y cuando describe este corazón en la Biblia, allá la última vez que menciona a David en el libro de Hechos capítulo 13, menciona precisamente su obediencia. Mira, dice, luego de la historia, luego pidieron rey, está contando la historia del libro de Hechos, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien, ¿qué va a hacer ahora? Hará todo lo que yo quiero. O sea, sígueme el argumento. Saúl tenía un problema de un corazón incorrecto, no obedecía. David tenía una cualidad, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué es ese corazón? Que lo que Dios le pedía, eso hacía. Eso hacía sin excepción. Y si tú te pones a pensar, porque David tuvo un montón de defectos, errores, pero la cosa que es realzada por la Escritura de parte de Dios, del Espíritu Santo para con David, no es, por ejemplo, su adoración. Y David era un adorador tremendo, escribió el libro de Salmos. No es su fe, tenía una fe tremenda. No es su capacidad de guerra, y era tremendo. La cosa que es repetida constantemente es Dios. Cuando Dios le decía algo a David, David lo hacía. ¿Sabes que en 23 ocasiones, no te la voy a enseñar todas esta mañana, pero en 23 ocasiones se compara a un rey con David en la Biblia? Y siempre la pregunta es: ¿hizo este rey lo que David hacía o no hizo este rey lo que David hacía? ¿Era este rey obediente como David o este rey no era obediente como David? Lo que constantemente se está recordando: David era obediente. Dice Segundo de Reyes, te doy una de las 23. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y dice en el versículo 3: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entonces, ¿qué era la clave del corazón de David? La clave del corazón de David era la obediencia. La obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener el corazón conforme al corazón de Dios. Que tener el corazón conforme al corazón de Dios no es una obra de gracia especial otorgada para David de forma espectacular cuando él estaba pequeño en el vientre de su madre. No. Es una actitud. Es una actitud de obediencia. Y que cada uno de nosotros decide o hacer como David, obedecer, o hacer como Saúl, desobedecer. Ahora, hacer como David no lo hace perfecto. Pero es esta actitud de decir: yo voy a ir a la Biblia, yo voy a ir a la palabra de Dios, y lo que Dios me diga lo voy a obedecer. Te voy a poner esta mañana varios salmos, y en las ocasiones que los salmos son salmos de David, para decir aquí abajo salmos de David. ¿Por qué? Porque los salmos de David representan lo que él pensaba, lo que él sentía. Tremendo
tremenda la vida de David. Sabes que David puedes examinar toda su vida desde la adolescencia hasta su vejez, pero también puedes entender lo que él pensaba por los salmos. ¿Y sabes qué él decía? Decía en Salmos 19:8, decía, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Nota que no dice las sugerencias de Jehová, ¿verdad? Las propuestas de Jehová, las indicaciones de Jehová. Los salvadoreños diríamos las chinitas que Dios me ha dado, ¿verdad? No, son mandamientos, son órdenes. Y dice, cuando Dios me da una orden, mi corazón se alegra, porque mi corazón está alineado con Él, la obediencia. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, un salmo de David dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, dice una vez más. O sea, tú mandas, yo sencillamente obedezco. Dice en el versículo 32, por el camino de tus mandamientos, tremenda frase, correré. O sea, no es que me tienen que arrastrar por el camino de los mandamientos, ni tengo que ir yo porque ni modo no me gustaría decir, no, tú me dices algo y dice David, yo voy a correr por ahí cuando ensanches mi corazón. David era obediente más que cualquier otra cosa, y esto hacía que su corazón tuviera una relación genuina con Dios, porque aquí déjame corregir un pensamiento, que lo dije hace unas semanas, pero te lo repito. ¿Cómo cultiva uno la relación con Dios? ¿Cuál es la dinámica de la relación con Dios? Y yo te propongo que la mayor parte de creyentes ahora pensamos que la dinámica de la relación con Dios está en orar, en leer la Biblia, en venir a la iglesia y en hacer algo de ministerio. Ok, esas son buenas disciplinas, muy buenas disciplinas. Pero no hay nada en la Biblia que diga que eso te conecte a una relación con Dios. ¿Sabes qué te conecta a la relación con Dios? La obediencia. La obediencia. O sea, cuando Él manda y tú obedeces, tienes una relación con Dios. ¿Has oído el pasaje de Romanos? La fe viene por el oír. ¿Y el oír? Entonces si yo quiero tener una gran fe, entonces me voy a memorizar la Biblia. Pero si no la cumples, no tienes una relación con Dios. Si tú tienes todas las mañanas un devocional, pero al salir del devocional no haces lo que la Biblia te pidió, no tienes una relación con Dios. No estás cultivando tu relación con Dios. Si vienes todos los domingos acá y escuchas lo que la Biblia te instruye acá, y entonces te vas de acá para hacer lo que te da la gana, no tienes una relación con Dios. O sea, tienes una relación con la iglesia y tienes una disciplina para venir a la iglesia, y eso es bueno. Pero la relación con Dios en la Escritura siempre está dictaminada por la obediencia. Tú vas a encontrar que en el Antiguo Testamento Dios dice, si ustedes cumplieren la ley que yo les voy a dar, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. O sea, la idea de la obediencia y la relación siempre están conectados. Y fíjate, cuando hay relación con Dios, hay conocimiento de Dios. Te propongo algo que no sé si vas a digerir, pero trágalo y después lo masticas. Si no obedeces a Dios, no lo conoces. Punto. No lo conoces. Si lo conoces, tu fe crece. Porque el que conoce a Dios dice, de plano. Por eso tú ves a alguien como David. David, un corazón conforme al corazón de Dios, que obedecía. Y David le creía a Dios. Le creía a Dios en las situaciones más complejas. Da una página adelante, 1 Samuel capítulo 17. Y te llevo al versículo 33. Ahí dice 34, pero el versículo 33. 1 Samuel 17, 33. Aquí están en la guerra. Está en la guerra contra Goliat. Él está demasiado muchacho y no lo quieren dejar pelear. Entonces el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. Él es un hombre de guerra desde su juventud. En unos momentos te voy a mostrar la edad de David, muy jovencito. Y dice versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería,
y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Igualito que vos, ¿verdad? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho si ves venir un león o un oso? A ver, hombres, machos, ¿verdad? Macho alfa, ¿verdad? Pelo en pecho, que no usan camisas rosadas de pijama, que están aquí presentes. ¿Qué haces si ve venir un oso? Con que si ve venir un chucho, ¿verdad? Uy, ¿verdad? Uy, no, algunos hombres aquí, a mí me da risa, algunos hombres, mira mi amor, se metió un gato a la cocina y se va a llevar el pollo que está ahí. Hasta quitarse, no, aquí el gato se ve bien feo, ese gato, ¿verdad? Así como, pero aquí estamos hablando de, ve venir un oso, ve venir un león, y si tú notaste, la frase final del versículo 35, dice que lo agarraba. Dice que si el animal tenía la desfachatez de pararse a atacarlo, dice, lo mataba. No era que agarraba una piedra y ¿verdad? No, se metía con él y no dice, ¿cómo es esto? Porque este es David. David dice, es que yo tengo un Dios que es más grande. Tengo un Dios que es más grande. Yo conozco a Dios. O sea, yo sé que mi Dios puede hacerse cargo de este oso, de este animal. Y no es teoría. Él cuenta la historia de lo que había pasado. Por eso no le cuesta meterse con Goliat. Dice el versículo 36, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Cuando uno tiene una vida de obediencia, conoce a un Dios que funciona. El Dios está vivo. Pero muchos de nosotros no tenemos el corazón conforme al corazón de Dios. Nuestro Dios es teoría. Escuchamos un montón de información, no la llevamos a la práctica. Nunca probamos que funciona. Pasajes simples. La blanda respuesta. Pruébalo. Porque algunos dicen, no, ¿cómo va a creer que yo voy a dejar que ella me hable así? O sea, si ella me habla duro, yo le hablo más duro, ¿verdad? Y si me grita, yo le grito. Y si me pega, yo le pego. Y si me escupe, yo le escupo, ¿verdad? O sea, sí. De repente un día decís, voy a creer. Y respondes con una blanda respuesta. Y entonces decís, y funciona. Funciona. Y cuando ves que funciona, puedes crecer en tu fe. Pero todo comenzó por la obediencia. Ese es David. Un corazón obediente, que tenía un Dios que funcionaba, entonces que no tenía ningún problema con tratar con el oso, con león o con quien fuera. Este David es el menospreciado por sus hermanos. Si das una página atrás, recuerdas, ¿verdad? Dice que Dios le ha dicho, yo voy detrás del corazón. Ahora entiendes. No es un corazón. Ojalá que saques de aquí esto clarísimo. No es que David tenía un corazón especial, único, que nadie más puede tener. Cualquiera que obedece puede tener un corazón conforme al corazón de Dios. Cualquiera. Pero requiere la obediencia. Ok, entendiendo eso, mira lo que pasa con el versículo 8. Entonces, llamó Isaí a Abinadab, te acuerdas todos los hijos, ¿verdad? Y lo hizo pasar delante de Samuel, y el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama. Y él dijo, tampoco a este eligió Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Bueno, ¿a quién es el que Dios elige? Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. Tú recuerdas, si estuviste la semana pasada, que entendimos que esta frase, el menor, no habla del más joven, habla del menospreciado, el que nadie ve bien, ¿verdad? Algunos no se pueden reponer a la palabra pilihuistío, ¿verdad? El chiquito, porque a la par de todos los demás que eran grandes y robustos y fuertes, ahí viene David que es chiquitito. Pero déjame plantearte que David, en ningún momento encontramos a un David molesto por la opinión que tenían su papá y sus hermanos de él. David era humilde en el sentido correcto de la palabra. Ser humilde no quiere decir
tener menosprecio por uno mismo. Ser humildes es entender que lo que uno es, lo es por Dios. O sea, lo que Dios te ha hecho. No lo que las otras personas piensan de ti. ¿No ves a David molesto? ¿No ves, si David hubiera existido el día de hoy, o si un joven de hoy hubiera sido David, quizás otra forma de decirlo, habría exigido sus derechos. Habría dicho, ¿por qué me tratan mal a mí así? ¿Y por qué solo los demás invitan a estar con Samuel? Si yo tengo derechos, yo tengo un problema, mis papás me menosprecian, me siento deprimido, deben unas pastillas, pobrecito yo, ¿verdad? Qué tremendo. No es esto, no es David, no es David. David no hubiera recurrido hoy a todas estas técnicas de autocomiseración que tienen los jóvenes algunas veces. No. David sabe quién es él. Él tiene a un Dios que es potente. Si los demás lo menosprecian, tranquilo. Él está cuidando de las ovejas. A mí me encanta lo que dice Asaf. Asaf escribió un salmo. Este es salmo de Asaf, no es de David. Pero cuando explica cómo es David, dice en Salmo 78, dice que eligió a David su siervo. Dios eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó David conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David, el jovencito David, como te voy a mostrar en unos momentos, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque obedecía lo que Dios creía y decía, y entonces al creer a Dios le conocía y tenía el arrojo para intentar lo que fuera. Él tenía integridad y tenía pericia, pero sus papás dicen, no, este no es nadie, o sea, ¿para qué traerlo acá? David entendía que si tienes, fíjate, si tienes obediencia y humildad, todo lo demás importa poco. Todo lo demás importa poco. Esta semana alguien me escribió y me preguntó, Julio, ¿y cuántos años tenía David? David tenía quizás unos 15 años, le digo. ¿Y se puede comprobar eso con la Biblia? Sí, claro, se puede comprobar. Y déjame comprobártelo porque le mandé a él los textos. Y déjame comprobártelo porque creo que es importante que lo entendamos desde la perspectiva histórica. David tenía 30 años cuando se sentó en el reino. ¿Dónde está eso? Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 4 dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. O sea, David era un rey joven, no cuando fue ungido, cuando se sentó a reinar. Quiere decir que todo este pasaje que estamos estudiando sucedió mucho antes de que él tuviera 30 años. Pero ¿cuánto antes? Bueno, sabemos que David no tenía edad para ir a la guerra. Lo acabamos de leer hace un ratito, pero te lo repito. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, él estaba tan joven que no podía ir a la guerra. ¿Y a qué edad podía ir uno a la guerra, Julio? Dice en Números capítulo 1 que uno puede ir a la guerra a los 20 años. Dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Cuántos hay aquí que tienen menos de 20 años? Levanten su mano, sin pena. Ok, hay varios, ¿verdad? Qué bueno. A cada hora hay más, fíjate. El primer culto casi nadie de menos de 20 años porque están dormidos todos a esa hora, ¿verdad? Yo he ido viendo más o menos cómo se va haciendo más grande el grupo. Ok, si tienes menos de 20 años no podías ir a la guerra. Quiere decir que los hermanos que van a la guerra de David tienen más de 20 años, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos de David van a la guerra? Pregunta truquera porque no te he enseñado todavía. Van 3. Dice, los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra, ya los acabamos de leer, Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Sígueme. Estos 3, Sama tenía al menos 20 años. ¿Estamos de acuerdo? Ok. De hecho voy a usar un slide que puse la semana pasada. El pasaje de 1 Crónicas. Eliab, Abinadab y Simea o Sama tenían 20 años, por lo menos 20 años o más. ¿Y recuerdas que David era qué número de hijo? 7. No el octavo, era el 7, ¿verdad? Entonces haz las cuentas.
Si Simea tenía 20 años o más, entonces Natanael habría tenido a lo más 19, Radai habría tenido a lo más 18, Osem habría tenido a lo más 17 y David habría tenido a lo más 16 o menos. O sea, cuando hablamos de David, no te imagines a Richard Gere, por favor, ¿verdad? Porque algunos dicen, David, ¿verdad? Y te imaginas a un hombre. No, es un chico de reto. Un chico de 15 años, 14 años, ahí. Ahora imagínate, un chico de 15 años que ve venir un león o un oso y dice, este oso lo voy a agarrar de la trompa, es lo que dice, ¿verdad? Y si se para otra vez lo mato. O sea, y uno dice, wow, y además es chiquito, pilibustillo. O sea, porque alguien podría decir, quizás era uno grandote. No, ¿qué estoy tratando de entender decir en todo esto? Lo que importa es el corazón. No importa otra cosa, lo que importa es la obediencia, no importa otra cosa. No importa tu edad, joven que estás aquí, no importa tu edad. No tú me dices, pero no, es que mire, yo solo tengo 13 años. Bienvenido al club, también David. Es más, yo te propongo que algunos de los que tenemos más años aquí, que ya tenemos años para arriba, ¿verdad? Ponga ahí el número que tú quieres. A nosotros nos cuesta creer. Nosotros viejos ya hemos sido a veces, hemos sido sangoloteados por la vida, ¿verdad? Jugados por el diablo, algunos de los que están acá, ¿verdad? Y entonces han pasado por una situación terrible y entonces ya les cuesta creer. Pero es el jovencito, el pequeñito, el que tiene su corazón todavía limpio, dice en otras ocasiones, que dice, si Dios es grande, ¿cómo mi Dios que yo tengo, cómo va a ser más pequeño que un oso? O sea, mi Dios que yo tengo, ¿cómo va a ser más pequeño cómo va a ser más pequeño que un león? ¿Cómo va a ser más pequeño que un gigante? Mi Dios es mi Dios y lo creo. Lo creo. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 4, ninguno tenga en poco tu juventud. La clave es la obediencia. Sé ejemplo de los creyentes, de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, si eres jovencito acá y me dices, pero es que yo ya, quizás a mí también ya me jugó, hermano, ¿verdad? Yo no soy tan puro como usted cree, ni David. ¿Sabes que cuando David escribe sus salmos, Salmo 25, Salmo de David, dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes? Probablemente David hizo algunas cosas jovencito que él decía, yo no quisiera haberlas hecho. Pero eso no le evitaba tener una vida de obediencia. Ahora voy a tener una vida de obediencia. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. La relación de Dios y David comenzó cuando era un adolescente. Eso es algo que nosotros debemos entender. Jóvenes que están aquí, jóvenes, joven, señorita que estás aquí, Dios puede comenzar una relación contigo hoy. No tienes que esperar a ser grande, hoy. Papás, estimulemos esta relación con el Señor, porque es la clave. David, Salmo de David, pensamiento de David, Salmo 71:5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. No tuvo que terminar discipulado 1, 2, 3, pasar por 10 años de ministerio, tener un montón de experiencia. Desde pequeño yo tenía este Dios en mi corazón. Oh Dios, me enseñaste, dice el versículo 17, desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. ¿Sabes cuál es el problema de los viejos? Los viejos queremos mantener los pecados de la juventud sin tener la fe de la juventud, la obediencia de la juventud. A eso la Biblia le llama pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Obediencia. Una palabra con nuestros jóvenes aquí. Yo te desafío a soñar que Dios puede usarte. Dios puede usarte. Dios puede usarte tremendamente. Y no tienes que esperar a ser viejo para ser usado. No tiene que pasar. Palabras de David, yo creo que palabras de David que deben ser atesoradas en nuestro corazón, nos van a decir siempre que Dios no escoge a quienes usa por su capacidad, su conocimiento, su madurez o sus años en la fe. Y ojalá que los adultos entendamos esto. Dios mira el corazón. Por eso cada joven debe cuidar su corazón y soñar con ser usado por Dios. Por eso
En palabras de David, él dijo en Salmo 60:12, en Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Mira, jovencito, ¿por qué Dios no puede usarte para cambiar este país? ¿Por qué no? O sea, no, pero es que yo no conozco la Biblia como usted, Julio. Sí, pero tienes un Dios más grande que el conocimiento. Pero que yo no tengo la experiencia que tengo otras personas. Sí, pero no tengo los contactos. Ni David. David estaba allá detrás de un montón de ovejas, luchando con animales. Pero Dios lo usó para cambiar la vida de su país completamente. ¿Por qué no te puede cambiar a ti? ¿Por qué no te puede usar a ti? No, pero yo estoy muy pequeñito todavía no sé. Tengo una gran inseguridad. Obedece a Dios. Aquí está la clave. Obedece a Dios día a día. Y Dios puede hacer una diferencia tremenda en ti. Y puede cambiar este país. Este país con indicadores sociales espantosos. Que no vamos a cambiar los adultos. Malas noticias. No lo vamos a cambiar los adultos. La van a cambiar los Davides de esta generación. Los hogares que estamos aquí, no los vamos a cambiar los adultos. Algunos jóvenes aquí dicen, no, pero mire, ¿yo cómo voy a cambiar a mis papás? Si tienes a un Dios como el de David, Dios puede usarte. La clave es el corazón. Y el corazón no es algo súper especial. El corazón es la disposición a la obediencia. Entonces Dios puede usarte. Dios escoge al que tiene ese corazón. Un corazón de obediencia y un corazón humilde. Ahora, lo peor que puedes es hoy llegar a la casa y decir, papá, yo te voy a cambiar. Porque te recomiendo un buen ortodoncista después de eso, ¿verdad? Probablemente. O sea, ten mucho cuidado. No funciona así. Es un corazón humilde. Es obediente y es humilde. Y Dios escoge, fíjate, a aquellos que pueden tener una relación genuina con Él. Déjame leer el último versículo acá, realmente los últimos dos versículos, porque de eso nos vamos a desbordar la próxima semana. Otra vez dice, versículo 12, envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Un chiquitín ahí, bonito. Tú lo hubieras agarrado, ¿verdad? Hermanas mayores lo hubieran agarrado de la barbilla. Qué chulada, oso, ¿verdad? No me toque. Y entonces dice que entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite. ¿Te acuerdas que aprendimos la semana pasada? El cuerno de aceite es la botella de aceite. Y lo va a ungir. ¿Qué es ungir? Ungir es chorrear, es derramar aceite sobre la cabeza de una persona para nombrarlo en un cargo para el cual Dios lo quiere. Solamente se ungen en el Antiguo Testamento los reyes, los profetas y los sacerdotes. Pero sabes que algo curioso es que la palabra Mesías quiere decir el ungido. Y Cristo quiere decir el ungido. Porque David es un cuadro del Mesías, de Cristo. Él es el ungido. Se toma el aceite y chorréalo encima de él. Dice Samuel, tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Que, paréntesis, ¿qué habrán dicho los hermanos? ¿Qué habrán dicho los hermanos? ¿Y este? ¿Y este? ¿Verdad? Más adelante, yo creo que los hermanos no lo digirieron, porque más adelante cuando él va a la guerra, tú recuerdas que uno de los hermanos le dice, de metido venís, ¿verdad? Y usa la palabra hebrea meque. No, para nada, ¿verdad? Pero dice, ¿qué has hecho? Es que los hermanos lo ven y lo ungen. Dice, y desde aquel día, fíjate, desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Okay, déjame terminar acá de la forma más simple posible. Samuel unge a David. El espíritu de Dios viene sobre David. Pero dice, en ese momento, el espíritu de Dios se aparta de Saúl. ¿Qué quiere decir esto? Y si te conozco a la mayoría aquí, inmediatamente se activan todos los estudios teológicos, ¿verdad? La lección 4, la unción, el bautismo, la llenura, el paso antes de Cristo, después de Cristo, antes de la cruz, después de la cruz. No. Vamos a hacer la cosa más simple. Que el Espíritu de Dios viniera sobre David quería decir
que Dios estaba con David. Que el Espíritu de Dios se fuera de Saúl quería decir que Dios ya no estaba con Saúl. Ahora, ¿hay implicaciones teológicas? Sí. Pero para nosotros esta mañana la forma más simple de entenderlo. Lo que está diciendo ahí es, si Dios ve a alguien que le obedece constantemente y que tiene, la capacidad de ser humilde, Dios está con él, le acompaña. Todo lo que hace está respaldado por Dios. Lo nota la gente en el versículo 18, ahí dice 8, pero 18 dice que entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Y qué dice? Jehová está con él. Es por la obediencia. Si tú tienes una relación con Dios, Dios está contigo. Simple. Si le obedeces, Dios está contigo. Si no le obedeces, Dios no está contigo. No muy complicado. El Nuevo Testamento lo dice así, y lo estudiamos esta semana precisamente. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es eso, Julio? Es obediencia. No es otra cosa, es obediencia. A mí me gustaría ser lleno del Espíritu Santo y quizás yo necesito ir a algún culto especial donde... No. Lo que necesitas es obedecer. La llenura del Espíritu es una vida de obediencia a lo que Dios dice. Es tener el corazón conforme al corazón de Dios. Es muy simple. Tiene muy poco de emociones. Algunas veces uno lo hace hasta en contra de uno, de los deseos de uno. Pero es lo que Dios quiere. Es David. Ahora, solo déjame cerrar con un pensamiento. Porque yo te he dicho, Jesús es un cuadro, perdón, David es un tipo de Jesús. ¿Ok? Jesús es el rey que Dios escoge. ¿Sabes que estas tres cosas que te he dicho son rasgos de Jesús? Jesús era obediente sobre cualquier otra cosa. Dice capítulo 4, versículo 34 de Juan, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo estoy aquí para hacer la obra de Dios. Yo vengo para obedecer a Dios. Jesús era humilde. Nadie más humilde que él. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús, si quieres saber de alguien que de verdad tenía una relación genuina y Dios estaba con él, nadie mejor que Jesús. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Dios quiere que Jesús reine, pero es una decisión tuya. Tú escoges. Sales de aquí hoy en la mañana y vas a escoger cómo hago las cosas, como yo digo o como las dice Jesús. Como yo digo, porque es otro demasiado complicado. Nunca vas a crecer y tu vida va a ser toda la vida arrastrada. Dios, esperar que Dios esté contigo es muy complicado. De hecho, es muy divorciado de todo lo que la Escritura dice. Comienza por la obediencia. Pero para esto tienes que estar enamorado de Jesús. Los creyentes de hoy conocemos muy poco a Jesús. Si supiéramos cómo es, nos costaría mucho menos tomar la decisión de permitirle reinar en nuestras vidas. Ojalá que te enamores de él y lo conozcas, porque entonces te vas a volver obediente. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza y cierres tus ojos y César nos va a despedir. Deja que te lleve por el proceso de toma de decisiones, precisamente en torno a la idea de la obediencia. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por hablarnos de la manera que lo haces. Gracias por recordarnos que Jesús es el Rey. Si Dios ha hablado a tu corazón y esta mañana tú quieres ser obediente, Dios ha preparado este momento para ti. Dios está esperando por ti y Él quiere establecer un vínculo contigo. Dios quiere tener una relación de padre e hijo. Dios quiere guiarte. Dios quiere cumplir sus planes en ti. Pero para eso, como hemos aprendido y como hemos escuchado esta mañana, tú tienes que ser obediente. Si tú esta mañana quieres recibir a Jesús como el Rey, si tú esta mañana quieres comenzar a vivir una vida nueva tomado de la mano de Dios,
Yo quiero invitarte a que hoy puedas orar y puedas invitar a Jesús a que venga a ti. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto uno de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.